El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo, al más desamparado, al más carenciado. Y es justo que instituciones como estas estén orientadas a ayudar a gente muy humilde, muy pobre, gente que está en las profundidades de las zonas rurales, donde las oportunidades son muy pocas, casi nulas. Y entonces, enfermedades catastróficas como el cáncer realmente necesitan instituciones de apoyo como estas. Usted tiene que darle entonces, brindarle su apoyo con su caridad y ponerlas en esas manos no pecaminosas, manos sin fines de lucro, y que solo esa gente solo le acompaña el ancho ánimo, la ejemplaridad y la modestia de todo buen cristiano. 809-443-8010. Bueno, hoy es 20 de mayo, señores. Un día como hoy, nació un señor a quien yo realmente le he guardado tremendo respeto y aprecio, porque fue un verdadero ejemplo, no solamente de conducta y de conducción de la familia en sí, sino que él fue una persona que primero en su comunidad se distinguió por ser una persona que se preocupó por leer, estar actualizado. Y eso lo daba como de ejemplo también de que la gente tenía que tener acceso a la escuela, buscar la forma de prepararse, de educarse, y entonces le transmitía eso también, no solamente a los hijos, sino a los demás. Y era una especie ese señor era una suerte de persona con fe pública, que los municipios o los residentes de por ahí iban donde ese caballero y le decían don fulano, don Charlie,
¿qué dijo mi papá, mi abuelo, mi tío sobre tal cosa? Sobre una herencia o sobre una deuda o algo. Y papá tenía fe pública, porque si él decía, él me dijo tal cosa, la gente le creía. Ese señor a quien yo voy a mostrar una foto ahí, me voy a permitir todo el respeto de mis amabilísimos y amabilísimas televidentes y televidentas. Ese señor que está ahí nació el 20 de mayo del año 1888. Es decir, hace 131 años que nació ese caballero, que es el padre de quien os habla, Manuel Fermín. Ese señor era don Ramón Emilio Fermín, Chalí Fermín, conocido con ese apodo en Villa González, tierra donde realmente ese caballero echó todas sus raíces desde Palmar a Villa González, dos comunidades realmente muy queridas por mi padre. Fue prácticamente de los fundadores de Villa González, de La Laguna, como se llamó Villa González antes de ser bautizada con ese nombre. Ese caballero que ustedes ven ahí, que yo muchas veces recuerdo diciéndole a la gente, señores, a veces hablamos de Duarte, de Mella, de Sánchez, de Luperón y de toda esa gente. Cuando Luperón murió, mi papá realmente ya tenía 11 años, mi papá de nacido. Cuando Duarte murió, mi papá nació 12 años después de el Patricio morir. Es decir, ya pueden quitar la foto, ya la pueden mover. Es decir, que ese señor es prácticamente de esa época. Y oigo la gente hablando como ponen a Duarte, como si Duarte fuera un extraterrestre del año 1614, una cosa de eso por allá. Señores, todavía ese ideario debe estar fresco entre todos nosotros, porque el de mi papá, repito, nació 12 años después de Duarte y ya tenía 11 años cuando murió Luperón, y mi padre yo le recuerdo con mucho, primero con cariño, eso es una obviedad, pero recuerdo de sus sabidurías, de sus viejos saberes, esos viejos, como yo digo, sus viejos saberes, y siempre era una persona muy consultada en Villa González. Así que celebro esos 131 años que naciera ese patriarca de Villa González o de Las Lagunas o de Palmar, como se quiera llamar toda esa zona ahí, Palmarejo, Las Lavas, Banega, todas esas comunidades que pertenecen a Villa González. Pero yo sé que ese señor descansa en paz y está a la diestra del Señor, porque fue un hombre respetado y respetable, porque ese caballero no se involucró en cosas malas, por lo menos que yo sepa. Bien, el viernes, porque no se puede dejar de hablar de un tema que ya nosotros habíamos tratado el viernes, pero que se han sumado demasiadas cosas y se ha sumado demasiado, diríamos, maledicencia por un lado, aunque elogio por otro, pero maledicencia en su peor, diríamos, forma, contra personas serias de este país. Porque la verdad que aquí estamos, que yo decía hace un tiempo aquí, señores, habrá que estudiar prehistoria para entender el presente de la política dominicana. O sea, habrá que volver a los tiempos de Turcutú y de Gusalina, su mujer, como uno está viendo esto, con una serie de personajes que le importa un bledo, vocearle, insultarle y realmente usar las formas más indecentes para referirse a personalidades, a familias aquí. Con respecto a estas
diríamos, estas líneas que escribiera el senador Bob Menéndez, pues se han desatado muchísimos demonios. Y yo decía, bueno, el viernes yo decía, señores, aquí parece que hay injerencias buenas e injerencias malas. O sea, todo lo vemos en forma maniquea. Una injerencia. Usted ser senador de los Estados Unidos, y más en el caso específico de este señor que decía yo el viernes, el señor Bob Menéndez fue ofendido aquí, y esa injerencia que hubo, tolerada por el mismo gobierno, la Procuraduría General de la República, fíjense que el señor Domínguez Brito no se atreve a hablar, no se atreve a decir que hubo injerencia. ¿Por qué? Porque a ese mismo señor Bob Menéndez, señores, le hicieron con toda la trama, como la ha descrito el doctor Marino Vinicio Castillo. Aquí vinieron agentes del FBI a interrogar a gente sin avisarle y sin nada y sin decirle nada. Una trama, montar una trama a mujeres, a prostitutas, a buscar para que injuriase al señor Bob Menéndez, que era un pornógrafo. Un hombre que andaba buscando prostitutas y que en la Romana y que se la servía, un hombre de la talla del doctor Melen, que es un eminentísimo médico dominicano radicado en la Florida y que además, es decir, el proxeneta, además de proxeneta, el buscador era también Vinicito Castillo. Una cosa que, planteado así, óigame, la gente dice, no, espérese, mire. No, yo puedo ser enemigo de Vincho Castillo. Pero en esas acciones, señores, respetemos, no se puede hacer, ni siquiera mirar eso, porque mirar ese expediente, eso es involucrarse uno en un insulto. Esa es la pura verdad, porque nadie puede pensar, ni siquiera un loco, el peor forajido puede pensar que la familia del doctor Marino Vinicio Castillo se va a prestar a una cosa así. Pero al señor Bob Menéndez, toda la trama, como lo ha señalado todo el que dio la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, que ya ha explicado eso muy bien, lo ha explicado el doctor Castillo en varias oportunidades. A raíz de aquellos sucesos, también el doctor Castillo hizo los planteamientos y vio cómo la Procuraduría General de la República patrocinó esa ilegalidad, esa injerencia. Pero ahí se quedaron callados los próceres de ahora que están hablando de injerencia. Ahí callaron. Ahí no dijeron que hubo injerencia, que vinieron agentes del FBI sin avisarle a nadie, solamente lo sabían en secreto. El Procurador General de la República, que no mandó ni siquiera un fiscal allí, a interrogar fiscales y a interrogar policías, y todo aquello buscando la forma de encontrar que alguien se comprometiera con el escándalo y que afirmase que esas cosas que se estaban diciendo del señor Bob Menéndez eran verdad. Es decir, razones tiene Bob Menéndez, decía yo el viernes aquí, razones tenía para decir yo me puedo involucrar en el caso de República Dominicana porque ese gobierno de República Dominicana toleró que a mí se me levantaran falsos indicios de pruebas. Una cosa que se levantara esa farsa en Santo Domingo con la anuencia de funcionarios del gobierno, el mismo senador podría alegar eso y decir, no, yo particularmente me tengo que meter porque a mí se me violó. Se me violaron mis derechos, a mí que soy un senador norteamericano. Imagínense ustedes, un pobre infeliz de por allá lo que le pasaría. Eso puede hasta alegar Bob Menéndez, si quisiera. Pero los próceres que hoy dicen que eso es injerencia, que yo más que injerencia les voy a llamar sugerencias, es lo que ha hecho Bob Menéndez. ¿Por qué? Porque por lo mismo que decía el doctor Castillo y que conoce todo el mundo, porque eso no ha sido, diríamos, no es falso, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos habló de Bolivia, que ahora vemos el carabobina, el pornógrafo también de la política, el señor Almagro, que ha ido allí a bendecir una cosa peor que lo que ha pasado, porque aquí todavía no ha pasado nada. Hasta ahora el presidente Medina está callado.
que hayan áulicos y amigos o íntimos que están en esos mítines de reafirmación danilista y que queriendo tal vez presentar al presidente como un estímulo o darle, como diríamos, avivar la llama votiva del fidelismo político con el licenciado Medina. Pero Danilo Medina todavía no ha ejecutado la acción que pasó en Bolivia, donde aquel señor, el de Bolivia, ni siquiera violó lo que acordó un plebiscito. El plebiscito falló, que el señor no tiene derecho a participar en las elecciones. Pero ese señor fue tan indecente, el presidente de Bolivia fue tan indecente, porque Danilo Medina no ha llegado ahí. Pero el de Bolivia fue tan indecente que dijo, no, el pueblo se equivocó. Ese pueblo votó obstruido de la mente, lo engañaron. No puede ser, el pueblo me quiere. Yo no puedo reconocer ese plebiscito. Esa fue la excusa del señor de Bolivia. Eso sí es verdad que es una indecencia. Pero ese Almagro que no sirve y que nosotros ya los dominicanos somos conscientes de ello, porque todo el mundo reconoce lo que ese señor dijo de nosotros y de Haití, porque fue una ofensa para Haití. No fue solamente a nosotros venir a decirnos que qué hace esta isla con dos repúblicas, con dos países distintos, que debieran haber una sola nación aquí. Esa fue la expresión. O sea, yo creo que la ofensa fue más grande para nosotros, fue para Haití. ¿Por qué? Porque Haití fue la primera república, después de los Estados Unidos, fue la primera república que declaró su independencia en toda esta área. La primera república que además derrotó la esclavitud, Haití. Pues Haití ya tiene su derecho ganado y adquirido allí, porque ya nosotros, la historia, ¿qué fue lo que pasó? Nos dividieron aquí los españoles con su ignorancia y su absurdidad, y permitió que naciera un país que se llama Haití. Pero Haití tiene el mérito de por lo menos haber declarado su propia independencia y eliminar la esclavitud cuando todos estos países esclavizaban. Tal vez nuestro era el menos esclavizador, pero estaba Cuba y en Puerto Rico y por Estados Unidos y en donde quiera había esclavos. En Argentina lo diezmaron a los negros. Y por toda América Latina y Estados Unidos y Canadá, por donde quiera que había negros, menos en Haití ellos lo respetaron. Declararon la libertad de los negros. Y ese señor Almagro vino y bendijo esa indecencia de Bolivia, de que este señor, entonces se forma un jurado de jueces supremos para que le revirtiera aquello. Y este señor, que es un pornógrafo político, que es un indecente, cara bovina, este señor que parece que es un descerebrado y que no tiene cerebro, el señor Almagro, porque además de la metedura de pata de aquí, fíjense cómo ahora va a bendecir un régimen donde América Latina, señores, luchando a brazo partido, América Latina y el Caribe, para eliminar el personalismo y ese mesianismo mítico de todo ese desorden que ha habido desde Argentina y todo esto, Venezuela, Cuba y Bolivia y Nicaragua, América Latina queriendo quitarse esto de encima. Y va este sinvergüenza y avala aquello, una cosa que, bueno, hoy Danilo Medina dirá, bueno, pero ve, acá vamos a invitar al Magro, porque este es lo que anda es. Este es un loco que tenemos la OEA ahí que no tiene ni siquiera juicio de para dónde que va América Latina. Pero bien, resulta que ante eso los americanos han tenido participación, haciendo advertencia a Bolivia, le han hecho advertencia a Nicaragua. El problema con Cuba nadie lo niega, que Trump no quiere seguir en ese jueguito de estar echándole aire a unos pulmones gastados de una fracasada revolución cubana.
que lo único que hace es ponerse de hipócrita, vocearle cosas a Estados Unidos para mantener a aquel pueblo atado a la miseria, al hambre y a la represión y viviendo de las lacras que combatió, la pretensa revolución. Ahora vive de las prostitutas, vive de la droga, vive ahí en Cuba, se ha vivido de todo eso, porque la droga también caminó. Todas las importaciones de comida las hacen de los Estados Unidos. Arroz, pollo, frijoles lo importan de Estados Unidos. O las dádivas que le regalan de Europa y de un país que vive así. Dependiendo de la que aquella gusanera, hoy ya no es gusanera, sino la diáspora cubana y viven de la diáspora. Y los vuelos llenos de camioncitos y de vagoncitos y de barricas cargadas de comida para que lleguen a Cuba. Mandadas por los exiliados. Ayer gusanos, hoy diáspora. La comunidad cubana norteamericana. Ahora le llaman así. Una total hipocresía. Un país como Cuba, que de rico ha llegado a ser pobre, como he dicho. Tiene hoy, de 175 ingenios azucareros, tiene 56 operando. Y Central Romana produce la mitad del azúcar que produce Cuba hoy, la produce Central Romana, solo Central Romana. Casi la mitad. Muy mínima la diferencia. Imagínense ustedes por dónde que anda ese reino. Pues el señor Bob Menéndez ha señalado que es una preocupación para Santo Domingo también. ¿Por qué? ¿Por qué la preocupación? ¿Usted cree que es porque la democracia peligra? ¿Porque la reelección es mala? No, no es la reelección. Es que ellos saben que para que haya reelección o por lo menos repostulación del presidente, tiene que haber una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, si todavía el presidente de la República contara con una mayoría, póngase usted a pensar, si contara con una mayoría legal, una mayoría que no fuera cuestionable desde el punto de vista de los números que se necesitan para cambiar, para reformar la Constitución. Como era, por ejemplo, en el tiempo que Leonel Fernández fue presidente, tenía una mayoría aplastante en el 11, porque del 10, señores, en el 10, de 32 senadores, el PLD ganó 31. 31 senadores. Y fueron 27 senadores a decirle a Leonel Fernández, mande la reforma, que nosotros la apoyamos. Pero tanto los diputados también, tenemos una cantidad enorme de diputados y de síndicos. Y tenían todos los poderes Leonel Fernández. Que yo voy a poner un tramito de ese discurso un poquito más luego. Del discurso del 2011 de Leonel Fernández, que sería bueno que Danilo, o me imagino que el presidente Danilo Medina lo habrá escuchado, varias veces habrá escuchado ese discurso del 11 para reflexionar. Aquellas reflexiones de Leonel en el 2011, pero yo la voy a poner un poquito más tarde. Entonces, el señor Bob Menéndez se dice que ha venido de injerencista a la República Dominicana. Repito, esos que lo acusan se quedaron callados cuando el FBI hizo la investigación, no dijeron nada. Pero muchos de esos también, que hoy les llaman injerencistas, callaron cuando hubo una injerencia vulgar aquí, que fue la de Pastorino. Y los americanos, con Clinton a la cabeza como jefe del gobierno norteamericano, para sacar a Balaguer del poder, o no nos vamos a acordar. Aquella vez que vino el señor Pastorino y promovían a Peña Gómez ya como presidente de la República, y ese viejo santiguaya hay que sacarla de ahí a Balaguer. O no nos vamos a acordar que hasta la Constitución la cambió el gobierno norteamericano aquí. Y tampoco nos vamos a acordar del 78, cuando Balaguer dejó embajadores sentados ahí y Carter mandó embajadores aquí a negociar crisis. ¿Qué tenía que buscar Young aquí, el embajador Young, que mandó Jimmy Carter aquí a negociar salida de Balaguer del poder? ¿Qué tenía que venir? Si había la OEA, que fueran a la OEA, que era el organismo por lo menos, aunque fuera una careta de los Estados Unidos, como siempre ha sido eso. Pues ahora injerencia.
Pero resulta que yo dije el viernes, señor, eso es maniquea, porque aquí hay injerencia buena y hay injerencia mala. Hoy, por cierto, el periódico Diario Libre, en su editorial, bueno, pues opinó lo mismo que yo decía el viernes. No porque ellos me oyeran a mí, porque sino que eso es tan, diríamos, eso es tan de bulto eso, que es una obviedad también. Esto tan obvio que cualquier persona, y más persona tan abusada como el editorialista de este periódico, no iba a advertir eso, siendo Manuel Fermín que uno más, de que hay injerencias buenas y hay injerencias malas. Y yo citaba dentro de las injerencias buenas, por ejemplo, la injerencia de Charles Sommer, aquí se involucró cuando el delincuente de Buenaventura Báez, porque hay que llamarle así, unido a un delincuente peor, un aventurero americano, llamado William Casno, y otros más delincuentes que se sumaban en ese grupo de rufianes y de, diríamos, de mafiosos. Para la época yo creo que no existía la palabra mafia, pero verdaderos mafiosos se organizaron en una manga de delincuentes, de bandidos, para negociar con Estados Unidos, el presidente Ulises Grant, la soberanía nacional, es decir, unir el país a los Estados Unidos. Señores, hacía 5 años que el pueblo dominicano a sangre y fuego sacó a España de aquí, a los españoles. Y ese charlatán de Buenaventura Báez, porque ¿qué es lo que se le puede decir a un presidente que esté negociando la soberanía de un país? Un rufián, a cambio de sacar ventajas personales, dinero y todo eso, que hasta Damián Báez, que era el gobernador de la provincia de Santo Domingo, su hermano se le opuso, Damián Báez, hermano de Buenaventura Báez. Y Charles Sommer vio todo ese, diríamos, ese entramado mafioso, corrupto, delincuencial, gangsteril, montado por Buenaventura Báez, y se convirtió en un opositor de esa gestión de anexar la República Dominicana a los Estados Unidos en el año 1870 y algo, 70 o 71, es de 5 años, todavía humeante los campos de la restauración. Entonces Charles Sommer aparece ahí y salva esa posibilidad de que República Dominicana fuera anexada por ese grupo de rufianes. Esa fue una buena injerencia. Entonces esta es una injerencia. Estados Unidos, yo he dicho aquí, Estados Unidos, toda la historia de los Estados Unidos ha tratado de traspasar sus valores, hacer sentir sus valores democráticos, de respeto a la libertad, a la iniciativa privada, de transmitir, de expandir esos valores. Estados Unidos siempre, esa fue una política de Woodrow Wilson, que incluso invocó, y yo leí el viernes aquí, en ese discurso de Woodrow Wilson para intervenir en la Primera Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos ahí era una buena injerencia. Vamos a intervenir en Europa para derrotar el Kaiser alemán. Viene la Segunda Guerra, vamos a intervenir en Europa para derrotar a Hitler, el Führer. Entonces es una buena injerencia de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre fue así. Incluso han hecho guerra y se han ido a esa guerra pretendiendo vender esos o imponer esos valores. Y lo vimos en la primavera árabe, lo vimos en Irak, con George Bush, etcétera, etcétera. Esa ha sido política de Estados Unidos toda su vida, de ese país. O sea, que un senador de los Estados Unidos invoque eso. No necesariamente una injerencia de que quiere que en República Dominicana las cosas sean, porque él es un simple, no un simple, sino un gran senador del estado de New Jersey en los Estados Unidos, pero no son el gobierno, no pueden aplicar políticas, pero el gobierno dominicano responde como si ese señor fuera un forajido, un delincuente,
o un entrometido delincuente, un William Carnot de esta época. Eso no es verdad. El doctor Castillo, en su respuesta de ayer, señalaba claro la participación de Menéndez cuando el plan B en el gobierno de Hipólito Mejía, en aquellas elecciones, que el plan B tenía era alterar el país. Y ese señor puso en aviso a las autoridades norteamericanas, según señala el doctor Castillo, y eso impidió que los forajidos de ese momento de la política dominicana trataran de poner las cosas en el lugar inadecuado o incorrecto, sacar la democracia de quicio. Eso lo señaló el doctor Castillo ayer. Ahora, con la dureza que le han respondido al doctor Castillo, como que la familia Castillo es la que está detrás de esas cosas, es decir, también detrás de lo de Bolivia y detrás de lo de Venezuela y detrás de lo de Nicaragua y esos países que están patinando con la democracia o realmente actuando en forma contraria a las agujas del reloj democrático de América Latina. No, eso no hay que asusarlo, porque el doctor Castillo no es gente de eso, porque ¿qué es lo que ha hecho Marino Vinicio Castillo aquí? Ha sido lucrarse del Estado. ¿Alguien puede señalar que Marino Vinicio Castillo tiene un contrato del Estado, ha conseguido un contrato de grado a grado, le ha dado el gobierno de Balaguer o el gobierno de Leonel Fernández o el de Danilo Medina cuando era? No, no han cobrado nada. ¿Qué es lo que ha hecho Marino Vinicio Castillo? Aportarle al país. Pero hay causas que se ven como intereses particulares y no como causas nacionales. Entonces, tener una lucha contra el narcotráfico, parece que eso va en contra de los intereses de alguien, pero se supone que eso es lo que hace que afecta a la República. Y el doctor Castillo asume eso como bandera de lucha. Ah, pero Vincho es muy ácido. Vincho Castillo es un hombre que no le deja espacio al otro para defenderse. Todo es un ataque concentrado. No. Además, él es abogado. Vincho no es cura, es abogado. Esa es su profesión. Entonces, sus luchas han estado claras, pero hay gente que eso le molesta. A sus adversarios y a los, diríamos, a los intereses que él ha tenido que afectar con sus correcciones a esas desviaciones, como él siempre ha señalado. Entonces esos intereses afectan y esa gente se convierte en los enemigos de Vincho Castillo, que es implacable. No es implacable con su conciencia, con sus razones, con sus advertencias que están ahí y que nadie le puede cuestionar. ¿Qué hacen muchos? Se callan o le critican que sea tan vehemente en sus defensas. ¿En su defensa contra quién? ¿Contra Dios o contra el diablo? Porque eso es lo que hay que ver. Entonces, ahora los mismos, todos se agrupan y relacionan a Menéndez, relacionan a la familia Castillo. Menéndez es un entrometido, pero cuando entonces denunciaba lo del plan B, muchos de los que hoy están disfrutando del gobierno no hubieran disfrutado más que tal vez del cementerio, de la calma del cementerio, o de la cárcel o del exilio. Tal vez hoy estuviera en el exilio o en la cárcel, huyéndole a los resultados o a las consecuencias del plan B. Cosas de ese tipo. Pero el presidente Medina, que no ha dicho nada, él, vamos a decir, ha estado escuchando, viendo su gente, viendo sus correligionarios y sus religionarios. Ayer se hicieron los actos de reafirmación danilista, porque yo sigo creyendo que el presidente lo que está es ganando tiempo y no tiene tiempo ya. El presidente, dijimos hace 4 o 3 años, después de aquel triunfo del 62%, nosotros decíamos, bueno, el presidente Medina
la única escapatoria democrática que le quedaría para tratar de seguir en el mando, aún se viere eso como una condición inmoderada, una actitud inmoderada de poder, cargada de mesianismo y de benefactor de la patria, le ha señalado. Uno de los discursos más malos que yo oí de mi vida fue ese discurso de ese muchacho ayer, que parece que no tiene quien le escriba, el señor Gonzalo Castillo, porque eso, ahí no había ni siquiera compás, ahí no había ritmo, ahí no había prosa, ahí no había ni siquiera, diríamos, hilaridad en lo que ese señor estaba leyendo ayer. Un discurso mal hecho para justificar la presencia del presidente. Ahí se dijo cosas, porque ese adanismo, repito yo, el presidente debe estar, si no preocupado, por lo menos decir, pero señor, ¿y con qué que yo cuento? Yo tengo unos muchachos que son vehementes, diríamos, bueno, incondicionales jurados míos. Pero es mejor que no me defiendan así. Y señalaban, señores, yo oí un discurso tan ditirámbico como ese de Gonzalo Castillo. Este joven que también lo que hizo fue insultar al PLD, viejo PLD y al nuevo PLD, porque dividió al PLD entre gobiernistas y no gobiernistas. O sea, los verdaderos PLDistas son los que están en el gobierno. Entonces, él señalaba, según lo que yo pude anotar aquí, señores, cuando uno oye ese adanismo, es decir, que tenemos más bienestar, el gobierno que ha traído más bienestar al país, que esta ha sido la mejor gestión de gobierno de la historia. Oigan eso. Que ha sido el mejor presidente de la historia, el presidente Danilo Medina. Los funcionarios somos los que más nos levantamos temprano y salimos a trabajar. O sea, es una cosa increíble. La experiencia que ellos ya han acumulado, que son los más preparados que tenemos para seguir dirigiendo esta obra de gobierno, que son los que más bienestar le ha traído al país, el gobierno del presidente Medina, que otros que vinieren sería destruir esa obra. Es decir, somos imprescindibles. Que hay que dar la cara, dice él, sonreírle a la gente como ellos, que ellos van, están presentes, oyen a todo el mundo, se saludan con todo el mundo, escuchan, resuelven a todo el mundo. Pero un señor que ni siquiera a su oficina va, que tiene una oficina por los Prados, yo creo por ahí, una cosa por allá. Es decir, cosas de ese tipo, el presidente, me imagino que al oírla, dirá, bueno, yo creo que estos muchachos se me están poniendo locos, porque aquí hemos borrado a todo el mundo. Yo siempre he dicho, a Nicolás de Obando todo el mundo se acuerda de Nicolás de Obando, porque ahí está ese recuerdo pétreo del poder de España, de ese imperio español, ahí está allá abajo. De Joaquín Balaguer todo el mundo se va a acordar aquí, y de Rafael Trujillo también, hasta de Lili se van a acordar, por sus obras materiales. Ahora, de Alfonso de Cerrato, de don Juan de Vitrián y Viamonte, o de don Severiano de Manzaneda, nadie se va a acordar de esa gente. Esa es la pura verdad, porque no hicieron nada y fueron capitanes generales de la isla. Pero ese adanismo realmente, entonces el presidente ha estado escuchando, pienso yo, reflexionando. Tiempo tuvo para hacer un plebiscito. Repito, partiendo de aquel 62, para ver si podía borrar o hacer olvidar aquella, diríamos, aquella indecencia política que se le señaló de haber comprado la voluntad para crear aquella mayoría, que incluso se le, diríamos, se les repartió los favores a los legisladores y a los síndicos para que
se reeligieran también, reelección por reelección, y yo decía, bueno, el presidente tal vez ya para un periodo que ya vendría más luego, tal vez si no encuentra mucha resistencia, podría mandar un plebiscito, porque eso es lo más prudente desde el punto de vista democrático, pero parece que no se había o no se quiso ir ahí, o por riesgo de perder o porque ya el presidente está convencido de que no puede ser candidato, porque sería demasiado volver a explicar que le crean. Si ya su palabra realmente se está devaluando o se devaluó con la primera gestión o la primera reelección, una segunda, el presidente no tendría argumento válido para eso. Yo quiero poner, vamos a escuchar, me voy a ir volado, porque el tiempo no, como decimos, vamos a escuchar unos minutos de aquel discurso del 8 de abril del año 2011, 8 de abril, de Leonel Fernández, explicando las razones por las que él no iba a participar en la revisión de la Constitución o en la reforma para que le permitiese a él participar en esas elecciones. Vamos a escuchar estos minutos de ese discurso. Principalmente lo vamos a comenzar donde él habla de los plebiscitos, de los referéndums, tanto consultivos como aprobatorios, que era una salida legal, jurídica, constitucional que tenía Leonel Fernández y aún así la obvió. Vamos a oír ese fragmento del discurso de Leonel Fernández. Los 210 y 272 de la ley sustantiva crean las figuras del referendo consultivo y el referendo aprobatorio como solución alterna de validez jurídica incuestionable. Con respecto a lo primero, se afirma en el artículo 210, las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración con arreglo a las siguientes condiciones. 1. No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada. 2. Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las 2/3 partes de los presentes en cada cámara. Termina la cita. Como puede apreciarse, es la Constitución de la República la que prevé el mecanismo de la consulta popular a través de un referendo. Solo expresa que, para que ese referendo se produzca, se requiere la aprobación en el Congreso Nacional de una ley orgánica, esto es, que sea aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes. Por su parte, el artículo 272, relativo al referendo aprobatorio, señala, citamos, cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Termina la cita. Los párrafos subsiguientes a dicho artículo a su vez indican, citamos, párrafo 1, la Junta Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los 60 días siguientes a su recepción formal. Párrafo 2. La aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de estos exceda del 30% del total de ciudadanos y ciudadanas que integren el registro electoral, sumados los votantes que se expresen por sí o por no. Párrafo. Está bien, vamos a dejarlo ahí. 60 días. ¿Qué pasa? No hay tiempo. Decía yo hace 15 o 20 días, aquí no hay tiempo para montar un referéndum.
porque ya ese tiempo se le pasó al presidente. O sea, 60 días después de una reforma, o sea, primero habría que mandar esa reforma y entonces 60 días de ese referéndum, mandar ese referéndum, imagínense ustedes. El presidente nunca le ha interesado el referéndum. ¿Por qué? Bueno, porque temía perderlo. En un referéndum que va a votar, tiene que participar mínimo el 30% de los votantes y que además de eso haya que sacar el 50%, el presidente fácilmente iba a ser derrotable. Por tanto, se descartó y no aprovechar aquel 62 y decir, bueno, vámonos al referéndum, yo tengo pueblo. El mismo gobierno, los mismos funcionarios del gobierno dicen que el pueblo está. El mismo Gonzalo decía que es una decisión del pueblo. ¿Por qué no se aprovechó el referéndum? Ya es tarde, porque ya sí es tarde. Y además los fondos hay que buscarlos. No hay ni siquiera en el presupuesto para ello. Da dificultad encontrar para las, diríamos, las funciones que faltan, o las decisiones, no, sino las acciones de primarias y electorales que faltan. Y no hay, yo creo que ni los recursos están para ello. Entonces, el presidente Medina todavía tiene tiempo para seguir jugando a lo que se jugó con Leonel Fernández. Porque también hay que decir lo siguiente, aquellos ingenieros, Bofeli Bautista, Freddy Pérez, luchando, gestionaron firmas, carretillas de firma, para que Leonel Fernández reformara la Constitución. Leonel en ese discurso dijo por qué no la quería reformar y no la reformó. Y obvió todos esos cantos de sirena y todas esas promociones igualitas que ahora. Por eso yo digo, el presidente Medina está como devolviendo la misma medicina que le dieron a él. Porque ese discurso fue el 8, porque el 10 de abril de ese año 2011, el PLD iba a tener una reunión en el comité político el día 11 y ese discurso fue pronunciado el día 8 porque el 11 tenía el comité político que seleccionar los precandidatos que iban a terciar en la primaria del PLD. Y entonces tenía que definirse la situación de Leonel Fernández. Si iba a ser candidato, precandidato o no, y para ser precandidato había que hacer la reforma. Es que estamos hablando de lo mismo y la historia de la callada se venga. Entonces el presidente Medina está como está Leonel en el 11, con una diferencia. Leonel era más fuerte, o es más fuerte hoy que lo que era Danilo en el 11, como precandidato. Esa es la pura verdad, y como candidato además. Por eso se jugaba en ese momento a que fuera Leonel como preservando el triunfo del PLD. Pero hoy Leonel Fernández está mejor posicionado que lo que estaba Danilo en el 11. Repito, las encuestas, según las encuestas. Y lo presencial, lo vivencial. Porque no estamos viviendo una ceguera vivencial, es una vistosidad vivencial lo que se está viendo, porque en todos los actos que va Leonel Fernández que montan, se ve actos masivos, actos emotivos, con emoción. Fíjense que esos actos de ayer le faltaba la emoción del líder. No es lo mismo la presencia de Danilo Medina allí que la presencia de un funcionariado ahí, que la gente, inmediatamente usted ve un meeting hecho por un funcionario, la gente asume que es con dinero de la institución que dirige que se ha montado. Eso lo sabemos los que estábamos con Balaguer antes, que íbamos a los mítines, repito. Íbamos a los mítines imbuidos por una fe ideológica. Nosotros íbamos a los mítines por ideología. Íbamos a pie de Naco y de Piantini y del Vergel, nos íbamos a pie. No tenían que pagarnos nada y se vaciaba Naco y todos esos barrios conservadores porque ideológicamente seguíamos a Balaguer. Y los PRDistas igualitos que nosotros, los balagueristas. Iban a pie más lejos, allá a la 17 iban a pie los PLDistas en motocicletas, en motonetas, en bicicleta, a pie, corriendo, saltando, y iban con gusto ideológico. A los PRDistas no había que darle un peso, ni a los reformistas había que darle un peso para ir a un meeting ahí. Pero ya estos tiempos no son así, ahora los tiempos son distintos, ahora no hay ideología, ahora lo que hay es cuarto.
Y los funcionarios de que montan un mitin, todo el mundo sabe lo que hay, que se presume que viene dinero. Por tanto, ya yo veo, y lo he dicho, Danilo Medina no se va a poder presentar porque tiene demasiados obstáculos. Y esos son obstáculos que ya trascienden fronteras nacionales porque se está viendo, no es porque Evo Menéndez se inventó que es República Dominicana, repito, puede tener su espinita de lo que le hicieron, pero eso mismo, esas advertencias se las han hecho a Bolivia y a Nicaragua y a Venezuela y a Cuba y a todo el que esté actuando en contra de él. Vamos a esperar, pero el presidente, pienso yo, que estará, repito, pagando con esas medicina que a él le dieron. Todavía él tiene tiempo porque creo que en agosto es que hay que presentar las precandidaturas y hay que reservar, creo que en julio, reservar las candidaturas que se va a reservar el partido. Pero el presidente, si no dice nada, no se puede quedar callado todo el tiempo. Pero cuando tenga que decir algo, tendrá que decir que no hay condiciones para él presentarse a una reforma y reelección que realmente lo que va a traer es problemas, como decía Leonel Fernández, al país y al PLD. Vamos a seguir mañana, porque hoy el tema es interesante y mañana será más. Vamos a seguir con más detalles comentando esto, porque yo creo que vale la pena que sigamos hablando de temas como estos que están, realmente están hora a hora, día a día, en la mente de todos los dominicanos y dominicanas. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.